Vamos a hablar de la realidad actual sobre el lenguaje sexista. Conocemos que el lenguaje sexista no es una tarea sencilla, ya que tiene un patrimonio acumulado durante años. ¿Realmente se sabe lo que es? ¿Ha evolucionado o sigue existiendo? ¿Creéis que se trabaja para el avance de la igualdad entre hombres y mujeres? Todo en el día de hoy. Hoy conectaremos con nuestras reporteras que están repartidas por la Alcarria y además asistiremos a un juicio relacionado con el tema. Conectamos. Muchas gracias. Voy a entrevistar a una mujer de unos 65 años sobre el lenguaje sexista. Que te lo digan, porque eso ya no se pregunta. Bueno. ¿No ves que yo estoy pasada ya de moda? Ponnos los que quieras. Vale, pues empezamos. ¿Me puede decir que si sabe qué es el lenguaje sexista? ¿El lenguaje machista? No. Sí, bueno, sí, hombre. Es que veo la realidad. Lo que no sé es explicarlo. Y con sus palabras, más o menos podría... Porque se apoderan los hombres de las mujeres. ¿Y piensa que ha evolucionado con el tiempo? Sí, hombre, sí. Mi yerno ya no es como mi marido, ¿cómo que? Ni mi hijo tampoco como mi marido, claro. ¿Y qué piensa sobre ello? ¿Piensa que está bien? Hombre, claro, como tiene que ser. Los hijos son de los dos, los trabajos son de los dos. Y ahora que trabajan las mujeres y los hombres pues iguales. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, hermosa. Hola, soy Esther, estamos aquí en la Universidad de Magisterio de Guadalajara y vamos a continuar las entrevistas. Ahora, la persona entrevistada será una persona de unos 40 años. Hola, ¿podría decirnos cómo se llama? Soy Reyes. Vamos a hablar sobre el lenguaje sexista. ¿Me podrías decir qué es el lenguaje sexista? Pues yo creo que es la diferencia entre un hombre y una mujer, pero las machistas, digamos. ¿Piensa que se da mucho en la realidad y en el entorno en el que vivimos? Creo que ahora menos. La juventud está cambiando los términos. ¿Ha ido evolucionando con el tiempo? Sí, bastante. ¿Y qué piensas sobre ello? Pues pienso que es bueno, pero todavía queda mucho camino que andar. Todavía hay chicos que no entienden mucho de la igualdad entre la mujer y la mujer. De nada. Hola, soy María y voy a entrevistar a un estudiante de magisterio de unos 24 años. Buenos días, ¿cómo te llamas? Jesús. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Conoce lo que es el lenguaje sexista? Sí. Tengo una vaga idea de ello, sí. ¿Qué piensas que es? Pues eso, sí. Por ejemplo, en el lenguaje español, por ejemplo, cuando se dice alumnos para referirse a chicos y a chicas, se está discriminando al género femenino. Es machista. ¿Piensas que ha evolucionado mucho? Creo que últimamente se están dando medidas y siguiendo pasos para que evolucione. Cada vez es más en el aula donde se dan casos de los profesores digan alumnos y alumnas. Entonces, ¿estás a favor de que cambie? Yo creo que sí, y además creo que poco a poco se va a ir consiguiendo porque últimamente ya está más generalizado cada vez la distinción entre los dos géneros y los docentes lo utilizan más y para eso se educa a los nuevos o a los futuros docentes para que utilicen esa distinción. Vale, muchas gracias. A ti, corazón. Hola, soy Esther, continuamos con las entrevistas aquí en la Universidad de Alcalá de Guadalajara y vamos a hablar con un profesor de filosofía a ver qué nos cuenta. Vamos a ver si está. Buenos días, estamos aquí con otra entrevista. ¿Nombre, por favor? Juan Carlos Lago. ¿Edad? 52. ¿Sabes lo que es el lenguaje sexista? Sí. ¿Qué piensas acerca de él? Bueno, depende. Hay dos tipos de lenguaje sexista. Digamos, uno más general, en el que hablamos siempre en masculino, queda un poco olvidado lo que es la figura femenina, la mujer, la niña, siempre hablamos con los genéricos masculinos. Y después hay un lenguaje sexista mucho más agresivo, en el que se usan términos relativos a lo femenino para lo que es negativo, como que se decía antes, no es lo mismo una buena secretaria que una secretaria buena. Nunca se habla de un secretario, qué bueno está el secretario, siempre es la secretaria y cosas por el estilo, y palabras. ¿Qué pienso? Pues que debería intentar eliminarse.
¿Y estás a favor de que vaya cambiando? O... Sí. ¿Sí? Estoy a favor por una razón, y es que, aunque dicen que no es importante mucha gente, sí que es importante, porque el lenguaje lo que hace es modificar unas prácticas. Y si yo hablo en masculino, aunque parezca que no, lo que estoy es negando una cierta presencia, una cierta, digamos, visibilidad de la mujer o del femenino. Y entonces la manera de cambiarlo es cambiando el lenguaje, para que se tome conciencia. Vale, pues esto es todo. Muchas gracias. Nada, vosotras. Nuestras reporteras llegarán y entrevistarán a los distintos jueces, a los distintos componentes. Vamos a asistir al juicio. Tiene la palabra la parte demandante. Nosotros, fiscales, consideramos que el lenguaje es sexista y expondremos a continuación las siguientes razones. En primer lugar, tenemos que hablar de que existen palabras de carácter global que incluyen ambos géneros y que no se utilizan. En su lugar, utilizamos un masculino genérico que pretende omitir al género femenino. También la sociedad condiciona notablemente este uso, nos lleva a la discriminación femenina, omitiendo a la mujer y discriminándola. Nosotros sabemos que el lenguaje es sexista, somos conscientes de ello, porque podemos compararlo con otro tipo de lenguaje como el de los ingleses y darnos cuenta de las diferencias en las cuales ellos utilizan palabras que engloban a ambos géneros, por ejemplo child, o las formas plurales como we, you, they. Sin embargo, nosotros no las utilizamos. Nos falta reflexión ciudadana porque conocemos que la sociedad ha cambiado, pero el lenguaje sigue siendo arcaico para lo que es nuestra sociedad, y aquí os pondremos las formas para poderle darle solución. Muy bien. Para reafirmar lo que ha dicho mi compañera, hay un sector de la sociedad que se apoya en la idea de que usar ambos géneros, tanto masculino como femenino, por ejemplo, chicos, chicas, alumnos y alumnas, es una pérdida de tiempo, que se pierde eficacia. Pero son palabras que engloban ambos géneros. Y si no saben muy cómo usar la señoría, existe un diccionario que pueden acudir para hacer referencia a ellos. Además, como bien sabemos, cuando nos referimos a las profesiones, en la gran mayoría de ellas, se pueden aplicar los dos géneros. Pero ¿por qué la sociedad solo emplea el género masculino? Me dejo a la pregunta así, también, relacionado con esto, es de sobra conocido que desempeñando el mismo puesto de trabajo, las mujeres ganan menos dinero que los hombres. ¿Por qué será? Así por último, cuando existe violencia de género en las mismas condiciones, ¿por qué sale ganando la mujer? ¿Por qué es más fuerte el hombre? ¿O por qué se incorporan paulatinamente a la sociedad? ¿Algo más que añadir? Nada más que añadir. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte demandada para alegaciones. Vale, según Cronopio, la diferencia sexual está ya dada. No es la lengua quien la crea, la que debe hacer el lenguaje es nombrarla, simplemente nombrarla, puesto que existe. No nombrar esta diferencia no respetar el derecho a la asistencia y a la representación de la asistencia del lenguaje, de esa asistencia en el lenguaje. La diferencia sexual está dada, la biología nos la ha enseñado, pero las lecciones de gramática nos instruyeron que no es lo mismo sexo que género, por lo cual hay que separarlo. La discriminación debe erradicarse desde lo social. Primero y consecuentemente se hará en la lengua. El proceso inverso no hará más que sumar un fracaso. ¿Dónde fijar los límites ante el problema de la visibilidad de la mujer en el lenguaje? Si la mujer ha de sentirse discriminada al no verse visualizada en cada expresión lingüística relativa a ella,
y al parecer falla su conciencia social si no reconoce tal discriminación, ¿cómo establecemos los límites entre lo que su conciencia debe demandarle y el sistema lingüístico que da forma a su propio pensamiento? Si no estamos dispuestos a aceptar que es la historia de la lengua la que fija en gran medida la conformación léxica y sintáctica del idioma, ¿cómo sabremos dónde han de detenerse las medidas de política lingüística que modifican su estructura para que triunfe la visibilidad? La lingüística es una ciencia neutra, no tiene género. La lengua obedece a unas reglas de combinación gramaticales y por tanto no puede ser sexista. Las palabras por tanto no tienen género, o sea, tienen género, no sexo. Estamos tan acostumbrados a que los pronombres de género femenino tengan como referente a una mujer que no caemos en la cuenta, ni siquiera con una reflexión previa, de que en español la concordancia se establece por género y no por sexo. De ahí podemos incluso decir que el término hombre designa la especie de los mamíferos racionales y se refiere por igual a los individuos de sexo masculino y femenino. Por lo tanto, sería incluso más correcto decir el término hombre que la humanidad. La discusión alguna sobre la necesidad e importancia de reconocer a la mujer su lugar en igualdad de condiciones que el hombre. Si se aplicaran las directrices propuestas en las guías que se formularan, en sus términos más estrictos no se podría hablar. Las propuestas no están hechas para ser adaptadas al lenguaje común. Se supone que los cambios que se solicitan han de afectar únicamente al lenguaje oficial. ¿Algún testigo a declarar por la parte del demandante? Tenéis que llamar antes a declarar, tenéis que llamar a declarar para que salga. Llamamos a declarar a Mercedes Bengoechea. Tiene la palabra el fiscal, que es quien ha propuesto al testigo para formular las preguntas. ¿Usted considera que se debe apostar por votación para cambiar la sociedad? Sí. Además, queremos cambiar la sociedad. Pienso que tenemos que cambiar también la educación. Y si, por ejemplo, queremos fomentar una educación en igualdad, pienso que desde la escuela debemos utilizar un lenguaje no sexista. Y, por ejemplo, siempre yo en las clases debería decir los niños y las niñas, para que las niñas se sientan visualizadas. Igualdad entre las personas del mismo género, entre los diferentes géneros. Además, si cuando esto se produce de manera generalizada, se produciría un cambio social y un cambio de la forma de la perspectiva. Entonces, si el lenguaje no fuese modificado y no fuese no sexista, tú querías que la igualdad entre sexos no existiera jamás. No, porque condiciona el lenguaje. Vale, gracias. Más preguntas. Una pregunta que formula ¿Sería capaz de relacionarme por qué las mujeres cobran un 15% menos que los hombres y el lenguaje sexista? ¿El lenguaje sexista y por qué? Yo pienso que es algo que viene desde con los tiempos, a ver, ¿cómo explicarlo? A ver, que esto se rememora hace mucho tiempo, que ya a la mujer el lenguaje por sí, el español, el castellano es peyorativo para la mujer, por así decirlo. Y entonces con los tiempos yo lo relaciono, no sé cómo relacionarlo. A ver. Pues no sé, porque el lenguaje ha hecho que a la mujer se la deje como más de lado y entonces a la hora del trabajo pienso que no sé cómo explicarlo. No sé. Yo creo que está condicionado porque la tiene esa visión de que el hombre es superior a la mujer y entonces a la hora de encontrar un trabajo pues va a seguir siendo superior y va a seguir ganando menos, pero porque es una idea igual que en muchos trabajos las mujeres no pueden llegar a ser jefas de nada y los hombres pueden llegar a ser jefas de todo.
Protesto, señor. ¿Qué vas a protestar? No puedo protestar. A ver, porque tiene que ver todo el lenguaje sobre Protesta denegada, no hay nada que protestar. Gracias. Está comprada la jueza. ¡Silencio! Gracias. ¿Alguno de ustedes Sí. Llamamos a Sirin Ebal. Vale, es una periodista musulmana. Tiene la palabra la fiscal que me ha presentado al testigo para formar las preguntas. Sirin Ebal, ¿usted cree que un lenguaje no sexista beneficia a la sociedad y además es útil? Yo diría firmemente que sí. ¿Por qué? Yo creo que las mujeres de cualquier parte del mundo están discriminadas desde el momento en el que nacen. Y aunque la ley otorga los mismos derechos a hombres y mujeres, en realidad no es así, no tienen los mismos derechos. La igualdad hasta el día de hoy yo creo que no existe entre hombres y mujeres. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el lenguaje. Como el lenguaje es un reflejo de la sociedad, el lenguaje es sexista. Por lo tanto, un lenguaje no sexista yo creo que beneficiaría a la sociedad en general. Para ello, nuestro idioma creo que tiene numerosos recursos que nos permitirían nombrar a hombres y mujeres sin ocultar a ninguno de ellos. Señores del jurado, me gustaría que tuviesen en cuenta que todas las personas que hemos hecho venir como testigos sufren lo que es el lenguaje machista en primera persona. La siguiente pregunta que quiero hacerle, Sirin Ebadi, es ¿cómo cree que le ha influido el lenguaje sexista a lo largo de su vida? A lo largo de mi vida me he podido dar cuenta que las mujeres hemos sido discriminadas, invisibilizadas, denigradas, así como excluidas del lenguaje y de la socialización histórica. Como abogada y militante de los derechos humanos que soy, he podido ver que el lenguaje se ha ido construyendo desde un punto de vista androcéntrico. Eso quiere decir que va definiendo y nombrando la realidad a sus propios intereses. Nuestra idea de género se construye mediante el nombre que la sociedad nos asigna o de cómo se nos incluye o se nos excluye. Desde mi profesión he podido ver que el lenguaje legal, como abogada, es sexista, sobre todo por el uso del lenguaje que se hace. La denominación y tratamiento del lenguaje legal es bastante sexista, ya que es una profesión tradicionalmente de varones y se hereda de una mentalidad de un esquema cultural patriarcal. Afirma entonces que le excluye el masculino genérico a ustedes de profesión. Sí, completamente. No tengo nada más que añadir, señoría. ¿Alguna pregunta por la parte de Como bien ha dicho, el lenguaje es un reflejo de la sociedad, por lo cual acaba de admitir, si no me equivoco, que la sociedad es la que es sexista, no el lenguaje. Sí. Nada más que añadir. Pediría, por favor, que haya silencio en la sala. Muchas gracias. ¿Algún testigo más que presentar? Sí. María, especialista en la RAE, por favor. Silencio, por favor. Tiene la palabra los casos que ha presentado al testigo. Usted lleva mucho tiempo el lenguaje sexista en la vida cotidiana. ¿Usted considera que eso deja en un segundo plano a la mujer? Pues yo creo que sí, porque se dice y se utilizan palabras que se supone que son genéricas, pero que a mi parecer no engloban a lo que es el género femenino. Para ello me puedo referir a palabras como, por ejemplo, cuando se usa el término alumno. ¿Por qué no en vez de alumno decimos alumnado? Así englobaríamos tanto al género masculino como al femenino y no se haría esta distinción. También en un ámbito, en un lenguaje más cotidiano, podemos usar la palabra personas ancianas en vez de decir anciano directamente, que solamente englobaría también a la masculinidad. Y por último añadir que también en las definiciones de profesionales sí que se genera este distintivo, ya no solo en género, sino que también lo notamos como una connotación negativa, ya que si por ejemplo decimos este es secretario y esta secretaria, el término secretario nos referimos a una persona de alto rango que tiene unas responsabilidades con ciertas connotaciones, y al referirnos a secretaria lo que visualizamos es pues la típica persona que se dedica a ir a hacer fotocopias, a por el café, entre otras cosas. ¿Usted considera importante
que el debate del uso sexista del lenguaje esté presente en la RAE? Yo pienso que sí que debería estar presente. Es más, creo que cumpliría una labor social si así lo hiciera. Para ello deberían reconocer que el lenguaje sí que es sexista. Porque claro, en principio no lo reconocen, cosa que estoy totalmente en desacuerdo. Por otra parte, hay mujeres que dicen que sí se sienten insultadas al no haber esta separación, sino que se sienten pues que no se las tienen en cuenta. También hay que decir que, os pongo por ejemplo un ejemplo, si a nosotros nos refiriéramos a toda la comunidad con términos femeninos, ¿cómo se sentiría la comunidad masculina? Por todo lo que ha mencionado, ¿usted considera importante que habría que revisar el diccionario? Pues con todo lo que he dicho anteriormente, estoy a favor de que se revise el diccionario. Es más, creo que al igual que durante los años o en el año se adquieren y se meten nuevas palabras porque la comunidad hablante así las va adquiriendo con el nuevo lenguaje, ¿por qué no cambiar y introducir palabras que se refieran al género femenino? No entiendo por qué no. Y he de decir que en el diccionario de la RAE hay ejemplos que os voy a decir ahora, como por ejemplo gozar, que dice que gozar, como definición que viene en la RAE, es conocer carnalmente a una mujer. Y otro que también me ha llamado mucho la atención es alcalde, que lo define como presidente del ayuntamiento y alcaldesa, mujer que ejerce el cargo de alcalde. No tengo más que decir. Muchas gracias. ¿Quiere formular alguna pregunta? Sí. Si tan experta se considera usted, ¿por qué no cree que el diccionario, o sea, por qué cree que tiene que cambiar el diccionario a una cosa que pertenece a la gramática? No es que, sí, para eso se está intentando trabajar. Yo, por ejemplo, estoy intentando, a través de guías y de otras actividades que se están creando, se están intentando cambiar. Sí es cierto que hay gente que las guías no las acepta y las desecha, cosa que hay autores y son personas masculinas las que las están introduciendo, cosa que luego no las valoran tampoco. ¿Usted considera que la gramática es sexista? No en sí la gramática, cosa que sí creo por una parte, pero sí creo que hay palabras que no están bien utilizadas. Entonces, creo que usted lo que quiere, a lo que se quiere referir es al léxico y no a la gramática. Vamos a ver, no solamente hay que cambiar el léxico, porque todo engloba finalmente la gramática. La gramática es lo que usamos todo para hablar. Son palabras que son más mal utilizadas. Nada más que añadir. Viene la palabra la parte demandada, que es quien ha propuesto al testigo para formular las preguntas. ¿Ustedes consideran que son sexistas? No. El género gramatical es una característica literaria y es un sistema de clasificación nominal. Es una propiedad lingüística. Nosotros como género masculino y femenino no hacemos referencia al sexo biológico, hombre y mujer, sino que tenemos que existir para tener concordancia entre los adjetivos, los sustantivos y los artículos con los sustantivos. No podemos decir el coche es roja, pero decir el coche es rojo, tiene que existir una concordancia, pero no hacemos referencia al sexo hombre y al sexo mujer. El género femenino es una forma marcada y por tanto resulta exclusiva y excluyente. Y el género masculino es una forma no marcada que por defecto engloba a géneros masculinos, o el género masculino y el género femenino. Igual que el género masculino es la forma no marcada, también existe la forma no marcada de los verbos y la forma no marcada de... Ay, que me queda un blanco. Del verbo y de... Bueno, voy a explicar lo que es el verbo. Por ejemplo, el presente es el género, es el verbo no marcado, lo siento, es el género, es el verbo no marcado porque hace referencia a futuro y a pasado y a presente. Cuando decimos América Colón descubre América en 1892, queremos hacer referencia a que fue en pasado, pero lo estamos diciendo presente. O mañana no hay clase, hacemos referencia a que mañana no habrá clase. Ya sé lo que es.
el sustantivo, el plural y el número. También existe el número no marcado, que es el singular. Porque no podríamos, gramaticalmente no podríamos decir, no acabaríamos de hablar nunca. Por ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre, diríamos los hombres y las mujeres, los perros y las perras son los mejores amigos, las mejores amigas de los hombres y de las mujeres. Entonces, no acabaríamos de hablar nunca. Entonces, el singular engloba a plural y a singular. Es el número no marcado. Por lo tanto, lo que ustedes quieren llegar a decir es que el género no marcado es algo para facilitar, ¿no? Sí, claro. El lenguaje y que no se lo ¿Quiere formular alguna pregunta? Sí. Con los colores que habéis elegido, ¿tenéis una buena distinción entre el género femenino y masculino? Ya no tiene más porque el género femenino, que las chicas utilizan un color rosa y el género masculino el color azul. Lo hemos elegido porque... ¿Responde? Ah. Es que eso no es sexista, lo hemos elegido porque está establecido así por la sociedad, pero no queremos hacer distinción entre hombre y mujer. Pero es la sociedad, no nosotros. Los colores no establecen entre masculino y femenino. Es la sociedad que dice que el color rosa es femenino y el color azul es el masculino. ¿Me puedes interrumpir? Señoría, por favor. Por favor. Otra pregunta tengo. Ustedes afirman que el género no marcado masculino se debe emplear, no debe englobar a todas las palabras. Entonces, ¿esto no dejaría a un lado el género femenino? No, también hay unos sustantivos que son femeninos y engloban también al masculino y al femenino, que se llaman... a ver, los géneros hay de dos tipos, te lo voy a explicar. Están el género masculino y el género femenino, niño y niña, por ejemplo. Están los géneros que son neutros, que hacen referencia a masculino y femenino, que pueden servir para el masculino y femenino, por ejemplo, el modelo y la modelo. Y están el género epiceno, llamado epiceno, que por ejemplo es el que es femenino, pero puede englobar femenino y masculino, que sería eminencia, persona, criatura, y bueno, te digo eso porque sí, ya hay más, pero no me acuerdo de Género femenino. Nos sorprende enormemente que las personas de este jurado le reconozcan, pues muchas veces se le omite en el lenguaje. ¿Verdaderamente no se siente discriminado en el lenguaje que tenemos en la sociedad? Exactamente, es la sociedad, no la gramática. Claro, pero nosotros, como bien defendíamos anteriormente, la sociedad condiciona, pero nosotros hablamos de la necesidad de un cambio de lenguaje para que las personas verdaderamente se conciencien del daño que hacen al género femenino. Pienso que primero tendría que cambiar la sociedad, y al cambiar la sociedad luego tendría que cambiar el lenguaje. Pero no considera que el lenguaje debería cambiarse primero para que las personas sean conscientes. No, primero la sociedad. Entonces, hasta entonces, el lenguaje no seguirá excluyendo. No tengo más preguntas. ¿Puedo contestar? No hay ninguna pregunta. A lo que ha dicho, vale, nada. Se puede... ¿Alguno de los testigos mandamos a declarar, por favor, al léxico y a la gramática? Tiene la palabra la parte demandada y una pregunta de testigo. Señor léxico, ¿usted se considera sexista? Yo no me considero sexista, considero que es la sociedad que me manipula a su antojo. A mí no me molesta que me manipulen, lo que me molesta es que se diga que yo soy sexista. Porque por mí mismo no soy sexista, si en algún momento lo puedo parecer es porque la sociedad pretende que así sea. Gramática, cuando usted va evolucionando, ¿favorece alguno de los dos géneros? A ver, yo voy cambiando muy lentamente y yo soy una capacidad que tiene innata el ser humano, por lo que yo no favorezco a ninguno de los dos géneros. Yo voy cambiando según la sociedad, yo no obedezco a la sociedad, ¿de acuerdo? O sea, yo no favorezco ni al género femenino, o sea, ni a la mujer ni al hombre. Yo voy cambiando según van cambiando las necesidades. ¿Cree que debe cambiar para favorecer a la sociedad? Yo pienso que no tengo que cambiar, es una capacidad innata que tiene el ser humano, por lo que si yo cambio, ¿por qué no puede cambiar otro tipo de discapacidad? Hay personas que les falta, por ejemplo, una pierna. ¿Por qué la sociedad no cambia para favorecer a esas personas que no tienen una pierna y andan, por ejemplo, a pata coja? ¿Por qué la sociedad sigue gente en silla de ruedas? Porque si no se quiere favorecer la igualdad
todas las personas van en silla de ruedas. ¿Tiene alguna pregunta aparte de mandarme? Ustedes están recalcando en reiteradas ocasiones el papel tan importante de jugar a la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál crees que ha sido la situación de la mujer a lo largo de estos años en la historia respecto a la sociedad? ¿Vale? La sociedad que os gusta recalcar, pues, la sociedad la que tiene que cambiar, me gustaría que el papel de la mujer. Creo que el juicio no es sobre el lenguaje, no sobre la sociedad. La sociedad, sí, porque según han dicho ustedes, la sociedad influye en el uso del Pero lenguaje y de la gramática. el papel de la mujer no tiene nada que ver con el papel del lenguaje. La sociedad hace que cambie todo el sistema económico, el uso de la gramática, el uso del lenguaje, ¿no? En este aspecto de la vida cotidiana. Pienso que con esa pregunta está confundiendo sexismo lingüístico con sexismo social. Está relacionado. Vosotros habéis afirmado que la gramática no está cambiando, que es estática, ¿no? Según las necesidades. Antes, la gramática, por ejemplo... O sea, que la necesidad de la mujer está cambiando. La necesidad de la sociedad, no de la mujer. Perdone, protesto, señoría. Protestar aquí el abogado y el fiscal. Que por favor, el resto silencio. Vamos a protestar. Y el fiscal, por favor, también respete. Sí, usted está diciendo que la gramática está cambiando en función de la necesidad, ¿no? O sea, el papel de la mujer está cambiando hoy día. No es igual que hace 100 años el papel de la mujer en la sociedad. Volvemos a decir que está hablando de sexismo de la sociedad, no de sexismo del lenguaje. La mujer se siente igual, Sí, excluida el fiscal de creo la que está sociedad. reiterando los hechos continuamente. Creo que ya se debería de dar. Muchas gracias por eso. Ya que estamos con la lengua, cuando a su hijo le digan está hecho un toro y a su hija que está hecho una vaca, o cuando le digan a su hija que es una perra, ¿a quién va a acudir? ¿Al psicólogo para que sea la sociedad que le ayude a su hija o al diccionario? Pienso que con esa pregunta está dándonos la razón, porque es la sociedad quien utiliza esas expresiones y que las conjuga para que tengan ese significado. Entonces, La gramática no tiene... Entonces, ¿quién es el que tiene el poder para cambiar el lenguaje? ¿La sociedad? ¿La lengua o quién? La sociedad es la que tiene que cambiar su uso del lenguaje, ¿no? Entonces están vinculados, ¿no? La lengua a la sociedad. Claro que está vinculado, Entonces, pero no somos es nosotros los que hacemos una lengua sexista y los que estamos dispuestos o no a cambiarla. Ya está, en la sociedad en la que es sexista y en el lenguaje. En la sociedad en la que da un mal uso del lenguaje. El lenguaje por sí mismo no es sexista. Entonces, está vinculado. Está vinculado, pero Ah, no es vale, lo es que mismo. acabáis de decir No, que no. está vinculado, pero no hay que confundir sexismo lingüístico con el sexismo social. Vale, entonces, vosotros, como madres, futuras madres, ¿creéis? Yo no voy a ser madre, soy gramática. Bueno, pues imagínate que la gramática tiene. ¿Vosotras consideráis que vuestras hijas están trabajadas como vuestros hijos? No tiene nada que ver con el lenguaje. No, la aceptación no tiene nada que ver con el lenguaje. Entonces, para ti la palabra vaca significa lo mismo que todo. La palabra vaca significa que es un animal. Ya, y Y cuando la palabra referimos rosa a ella es un como animal. adjetivo, ¿El qué? y cuando nos referimos a ella como adjetivo en vez de sustantivo. Es una propiedad de la sociedad, no es una propiedad del lenguaje. La palabra vaca en el diccionario no recoge esa frase, lo recoge como un animal. Entonces reitero que para cambiar el lenguaje hay que modificar la sociedad y viceversa. Esta no cambia, no va a hacer nada. Esa sociedad que tiene que Una vez cambiar. más creo que se está reiterando sobre lo que se ha Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. ¿Algún otro testigo que presentar la parte de mandadas? Silencio, por favor. Mandamos a declarar el testigo número 3. Vale, tiene la palabra la parte de mandada que es quien ha llamado al testigo. Por favor, sí, perdone, a su falta de respeto sale de la palabra. ¿Cómo se siente cuando se refieren a usted con el término de médico?
Yo en general, cuando se refiere a mí con la palabra médico, la verdad es que me da orgullo porque para eso me he tirado más de 10 años estudiando esa carrera. Lo que sí que me parece que es vergonzoso, por ejemplo, es que yo después de tirarme más de 10 años estudiando y tener estudios más que suficientes, cuando yo voy a dar el diagnóstico a un familiar, ese familiar, como bien ha dicho el fiscal, coge la idea que soy enfermera. ¿Soy enfermera? No, soy médico porque he estudiado. A mí no me importa que me refieran como médico o como médica, me da igual porque yo considero que para eso he estudiado. Pero lo que no veo justo es el uso que hace la sociedad de esa palabra solo para referirse al masculino, como bien ha hecho el adolescente. También tengo que decir que como este tema viene ya de largo con el que el lenguaje es machista o es sexista, he acudido a varias conferencias y he tenido bastante información acerca, como por ejemplo que si queremos cambiar el lenguaje como se ha propuesto aquí, debería llevar a cabo que tendríamos que reunir en referéndum a más de 500 millones de hispanohablantes. Y eso sería muy difícil, porque tal como están las circunstancias, reunir a tantísima gente sería muy difícil. Entonces lo que tiene que hacer es concienciarse en la sociedad de que el lenguaje no es sexista ni machista, sino es el uso que nosotros hacemos de él. Yo soy médico o soy médica, como ustedes le quieran decir, pero no lo utilicen como algo despectivo. ¿Alguna pregunta por la parte de Natalia? Por favor, parte de mandante. Sí, perdón. Usted reconoce que la sociedad le discrimina cuando ven que aparece una mujer en la consulta, dicen que si usted es enfermera. ¿Usted no considera que sería mucho más fácil utilizar un lenguaje global sin emplear ese masculino genérico que nos sigue discriminando a la mujer? ¿Usted considera que es un cambio muy difícil? No es que sea un cambio difícil, sino que es que no es el lenguaje lo que hay que cambiar, es la mentalidad de la sociedad lo que hay que cambiar. Sí, eso es cierto, porque nosotros también decimos que a la sociedad le falta concienciación, pero también sabemos, por las guías que nos hemos leído, que se considera que el masculino genérico tiene un uso abusivo. Y si sabemos la repercusión que tiene en la sociedad, el simple cambio que nos ayudaría en ese diccionario nos pondría a condicionar notablemente a un cambio de mentalidad social que nos incluyese a todos por igual. Mencionábamos antes el inglés. Los ingleses en ningún momento están preocupados si están diciendo niño o niña, ¿por qué nosotros tenemos que emplear esa terminación? ¿Usted no considera que una palabra que sea de carácter global, no necesariamente masculino genérico, que hemos demostrado que no engloba a ambos, alguien lo decidió, no sabemos quién, y a raíz de ahí todas las mujeres han sido condicionadas? ¿Pero qué opina? Opino lo mismo que le he dicho antes. O sea, no es el lenguaje lo que ha condicionado la condición de la mujer, es la sociedad lo que ha hecho de ello que la mujer se sienta más infravalorada. ¿Por qué no se tiene en cuenta también que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, cobramos menos? Eso también no es culpa del lenguaje, es culpa de la sociedad. ¿Y usted no cree que el lenguaje pudiese ayudarnos a luchar por esa igualdad de género? Podría ayudarnos, pero el cambio es muy difícil ya que hay que reunir a muchísima gente. Pero de todas maneras hay muchos masculinos que también engloban el femenino. Pero sin embargo tenemos palabras como alumnado, que en ningún momento estás pensando solo en alumnos, sin embargo, o por ejemplo, le pongo el ejemplo que vemos en las escuelas, padres. Padres en la actualidad no podrían englobar padre y madre, ya podrían englobar a dos padres, ¿no? Entonces eso ya nos está llevando a una confusión. Aparte de excluir a la mujer, nos está llevando a confusiones y no es tan difícil modificarlo, ¿no? O sea, nosotros consideramos que igual que existen palabras globales que no utilizan un masculino genérico, el masculino genérico está llevando a confusión y no se está adaptando a nuestra sociedad actual. Por eso la sociedad es machista, porque tiene el pensamiento de hace 50 años. ¿Usted no lo cree? No, no lo creo así. ¿Algún testigo por la parte de Amanda? Sí. Pasamos a declarar el testigo número 4, por ejemplo. Tiene la palabra la parte demandada, que es quien me ha llamado a testificar. ¿Tenéis alguna prueba objetiva que apuntar? Sí. Un claro ejemplo es si, por ejemplo, la palabra profesores, cuando hablamos sobre los profesores, se da por entendido que se incluye a tanto hombres como mujeres, por lo que no hace falta distinguir entre profesor para referirse a un hombre o profesora para referirse a una mujer. Otro tipo de ejemplo es los anuncios que hay en televisión, donde uno de ellos
En este caso, como muchos otros, es sexismo social y no es sexismo. Otro claro ejemplo es cuando decimos, por ejemplo, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. En este ejemplo se ve, como han reiterado antes las abogadas, que se refiere a hombre como humanidad, no como hombre masculino, sino hombre es una palabra de género masculino que se utiliza para englobar a ambos géneros. Otro ejemplo puede ser cuando la frase de Camilo José Cela dice: el político que no deja a la mujer en casa acaba siendo fagocitado por ella. La palabra político engloba a hombre y a mujer, porque si diríamos la política engloba un aspecto concreto en general. Y al decir este ejemplo, trata que al decir el político que no deja a la mujer, ya estamos con el sexismo social, porque el político puede ser tanto hombre como mujer, la palabra político. Lo que le define es el artículo. Otro ejemplo puede ser frases como: aquella noche nacieron 5 criaturas en la clínica, todas eran varones. Muchas personas pueden creer que esta frase puede ser incorrecta, porque se confunde el género con el sexo, ya que todas se refiere a las criaturas y no a que sean mujeres. ¿Alguna pregunta? Habéis hablado de anuncios. ¿Y qué es lo que habéis dicho de los de la lavadora? ¿Me podéis repetir, por favor? También puede poner la lavadora. Vale. Yo cuando veo ese anuncio, lo único que pienso es que los hombres parecen tontos porque siempre necesitan a la mujer al lado para que ponga la lavadora, o sea que eso es mentira. Porque yo conozco a un montón de gente que sabe cocinar y poner la lavadora hombres. Sí, ya creo que ese no es el tema de este juicio. Ya, bueno, este pues, juicio lo trata sobre el lenguaje de los comportamientos de por favor y preguntas sobre... Bueno, si de verdad de eso tampoco me había estudiado con lavadoras de hombres, ¿no? Pero bien hemos dicho que eso cosa... Por favor, silencio en la sala. Le quiero contestar a la pregunta. Como bien hemos dicho, es un claro ejemplo de sexismo social, no de sexismo lingüístico. Así que, por favor, escúchame. Entonces, la señorita Olga que sale con el culo al aire también te parecerá un de sexismo, ¿no? Social. Pero estamos hablando sobre sexismo lingüístico, por eso hemos puesto el ejemplo. Y en cuanto a sexismo lingüístico, ¿por qué no quitamos el determinante artículo los de jóvenes para que nos englobe a todos? Los jóvenes es masculino. Y si dices jóvenes solo, ¿no engloban mejor al femenino y al masculino? Los jóvenes no tiene por qué ser, depende del contexto. No tiene por qué ser, pero sí, exacto, depende del contexto. También depende de la sociedad o... Claro, como bien dice, eso es una palabra que puede venir en el diccionario. Dependiendo del contexto, la puede utilizar de una manera u de otra. Entonces, si tenemos una clase con 30 chicos y con las jóvenes, aquí pasa el folclore. Volvemos al contexto. Es el contexto que la sociedad lo ve. Entonces, eso también es algo social. En el diccionario, como bien dice, la palabra jóvenes viene con una definición. Si usted lo utiliza en un tipo de contexto u otro puede ser distinto. Habéis hablado de personas minusválidas. Vosotras no, pero vuestras compañeras sí. ¿Quién no tocaba? Creo que esa... No, pero no es el estilo. Ah, bueno, pues pero puedes marcar que el artículo los es ¿Y las? ¿Es neutro? No, pero ¿por qué no? Si los es neutro, ¿por qué las no? Pues porque se rige a un diccionario en el que le explica el significado de los y el significado de las. ¿Y quién puede cambiar eso en el diccionario? Volvemos con la gramática. Ya, y yo las preguntando que quién puede modificar el diccionario, porque hay quien podrá modificar ese diccionario, ¿o no? ¿O se va a quedar así hasta que nos ponamos todos?
ustedes se basan en la eficacia y en la rapidez del lenguaje. Nos hemos documentado acerca de ello. Ustedes consideran que el lenguaje tiene que ser rápido y eficaz y que englobe a todos. Nosotros hemos demostrado que no engloban a todos, aunque sigan diciendo que los es el genérico, que no sabemos quién decidió, pero que no nos está ayudando a nosotros. Por ejemplo, hablando de eficacia y rapidez, profesorado englobaría verdaderamente a profesores y profesoras, que se tarda lo mismo en decirlo. Alumnado, igual. Entonces queremos comunicarles que la eficacia en la que ustedes se basan es un poco errónea, porque sí que existen palabras que verdaderamente engloban a ambos géneros. Perdón, creo que eso no vendría a continuación. Bueno, entonces la pregunta, sí señoría. ¿Ustedes consideran entonces que es mucho más útil utilizar un masculino genérico que esas palabras globales de las que yo les comentaba? Sí. ¿Ustedes consideran que el masculino genérico engloba verdaderamente a ambos géneros? Sí, porque quien trata mal, por así decirlo, las palabras es la sociedad. Claro, en el caso que nosotras bien hemos dicho, por ejemplo, profesores se da por entendido en que es de género, incluye en género femenino y masculino. Eso lo entenderán ustedes, porque en muchos colegios se utiliza profesoras también, y no se tiene que hablar de profesores, es más, en profesores y profesoras tiene una gran diferencia, sino que el profesorado verdaderamente engloba. Pero, como bien has dicho antes, el genérico, o sea, no debería dar un uso genérico, perdón. Los determinantes genéricos no deberían utilizarse y usted se ha definido a su grupo como nosotros, no nosotros y nosotras. Por lo cual está dando la razón de que el uso marcado, no marcado del genérico es válido. Vale, yo me estoy refiriendo más a lo que son las palabras globales. Intento sacarme de contexto. Es decir, lo que yo me estoy refiriendo es al alumnado y profesorado que le estoy planteando a sus testigos para ver qué razones me dan para que consigan hacerme cambiar de idea. Porque estoy demostrando, mis compañeros y compañeras lo han demostrado, que el masculino genérico no los engloba. Pido la palabra. Cuando nosotros decimos profesores, incluimos un artículo neutro que se dice los profesores. No se dicen las profesores, porque se diría las profesoras, como bien dice la gramática. De acuerdo, nosotros... Entonces quiero recalcar que es un artículo neutro. Genérico, perdón, es que no puedo oír. Genérico. ¿Y quién decidió eso? ¿Y por qué no se adapta verdaderamente a las necesidades que tenemos en la actualidad? ¿O por qué no empleamos palabras como mencionábamos en el inglés, que verdaderamente no están tan preocupados por el género femenino, simplemente nombran a todos, hablan de la globalidad? Creo que esas preguntas, por ejemplo, no las podemos. De acuerdo, no tenemos. Sería la gramática. Muchas gracias. ¿Algún otro testigo presentar? ¿No? La conclusión. Perdón, ¿puedes dejar un breve espacio de tiempo para reflexionar? Vale. Muchas gracias, señoría. Pues van a tener 3 minutos para reflexionar. Estamos en un breve descanso, a continuación seguirá el juicio y vamos a hacerle unas preguntas a los diferentes componentes. Somos teleguadas, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdona, estamos haciendo un periodo de reflexión, ¿vale? Al final. Muchas gracias. Somos teleguadas. Estamos haciendo el juicio, pero no se podemos sacar de no comentar nada todavía. Porque estamos aquí en Teleguada con Lorena, una de las profesoras de lenguaje no es machista. La verdad es que me estoy un poco sentida, porque yo, por ejemplo, cuando he estado haciendo la defensa de mis argumentos, se han basado también en términos sobre todo de clase social o refiriéndose a la sociedad. Y de lo que se trata verdaderamente el juicio es acerca del lenguaje, no la clase social. Como muchas veces muchos de los testigos han reconocido, les han pillado abogados defensores en un renuncio y han reconocido que es verdad que el lenguaje no es machista, porque ellos están fundamentalmente en hechos sociales. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Quedan pocos minutos para que comience otra vez el juicio. Así vemos cómo están reflexionando sobre las diversas cuestiones que han tenido aquí lugar.
han visto. Los testigos también están más al fondo, también debatiendo y reflexionando sobre todo lo aquí visto. Muchas gracias, pasamos la conexión. El profesional. Uso habitual de la expresión, por ejemplo, todos. Ejemplo, todos los que se encuentran en el laboratorio. Todos los que se encuentran en el laboratorio. Todos los que se encuentran. En forma doble, los científicos y las científicas usan siempre, en primer lugar, el masculino. Además hablamos de numerosos casos en los que la eficacia es visible y no necesariamente tenemos que emplear el masculino genérico. Entre otros podemos cambiar trabajadores por plantilla, amigos por amistades, muchos invitados por muchas personas invitadas, americanos por población americana, vicepresidente, vicepresidenta, vicepresidencia, director, dirección, gerente, gerencia, además de alumnado, profesorado, que ya hemos mencionado. Por último, decir que ustedes, nosotros y vosotras, habéis dicho durante todo el juicio que la sociedad no es tema a debatir, que era el lenguaje, y tenemos que decir que sin lenguaje, o sea, que sin sociedad no hubiese lenguaje, porque realmente es la sociedad la que ha creado el lenguaje, y por lo tanto deben dividirnos. Por favor, es el turno de la parte de la entrada, por favor. Como conclusión, muchos argumentos de los que han tratado los fiscales para defender sus alegatos están basados en hechos sociales, dejando a un lado el verdadero motivo del juicio, el lenguaje. Han hecho referencia a cuestiones como, por ejemplo, el maltrato, la violencia de género machista, el salario inferior. Muchos testigos han reconocido la sociedad y no el lenguaje, cuando hemos preguntado después. También hay que aclarar que están dirigiendo sus argumentos a cuestiones machistas y deberían documentarse sobre el sexismo es tanto machismo como feminismo. Por lo tanto, nos dan la razón en nuestra argumentación. Por supuesto que van vinculadas a la sociedad con el lenguaje, pero es el lenguaje el reflejo de la sociedad y no al revés. No han tenido argumentos ni han tenido cómo defenderse, por lo que han recurrido a un ataque gratuito hacia los testigos. El lenguaje no es sexista, sino la sociedad. Por lo tanto, como bien han dicho ellos, el lenguaje es la sociedad la que hace el lenguaje, no el lenguaje que hace la sociedad. Esa distinción hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto, para... Por favor, es un momento... Vale, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a que el jurado reflexione para llegar al veredicto. Así que a media nos volveremos a reunir para dar el veredicto. Ahora tenéis que salir todos porque el jurado se tiene que quedar. Ahora vamos a entrevistar a los fiscales. ¿Cómo ha ido el juicio? Bueno, creemos que ha sido bastante difícil. El lenguaje contaba con muchísimos testigos que le han ayudado. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Creemos que nuestros argumentos eran muy viables. Bastante satisfechos, ¿no? Sí, bastante satisfechos. ¿Piensa que va a ganar o no? Está un poco complicado el tema. Nosotros hemos dado lo mejor de nosotros, pero no podemos decir nada con certeza. Vale, muchas gracias. A ustedes. Vamos a entrevistar a una defensora. ¿Defensora? ¿Cómo ha ido el juicio? Muy bien, hemos salido muy contentas, muy satisfechas y... ¿Piensa que lo van a contestar? No está nada claro porque también los fiscales tenían muchos argumentos que decir. Estamos en la puerta de abogado que va a entrevistar a la segunda defensora. Pues yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que puede estar ganado por nuestra parte. Sí. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Por tu trabajo? Muy bien. Muchas gracias. Nada. Paso con mi compañera que se va a intentar colar a una sala donde está deliberando el jurado. Vamos
a intentar hablar de Lo siento. Estamos con el Ya vamos a entrar a conocer el veredicto final. ¿Todo el mundo de pie? Bueno, el jurado de la sala hemos comprobado con términos que el lenguaje es mayormente sexista, con connotaciones negativas hacia el género femenino. Pero también es cierto que la sociedad ha sido quien ha creado ese lenguaje y quienes han creado esos significados, y por tanto debe ser responsable la sociedad de sus actos, obtener un lenguaje machista. Por lo tanto, consideramos que se debe ser modificado o en cierta medida lo posible, dando lugar al lenguaje como culpable de sexista, aunque venga derivado de la sociedad. O sea, hay más implicados en el resultado. Pues se levanta la sesión y el lenguaje es culpable. Bueno, ahora no me Vamos a entrevistar al jurado. ¿Os ha resultado difícil porque realmente tanto los fiscales como los abogados defensores han argumentado muy bien su defensa al propio lenguaje? Y al final, ¿estáis contentas por el momento? Bueno, no muy contentas porque bueno, la verdad es que teníamos diversas opiniones y ha salido culpable y creo que Esto es todo por hoy. Mañana os esperamos con el tema del fracaso escolar. No os lo perdáis. Muchas gracias. Loco pensando en que llegue el fin de semana para ver esta chiquilla, la que cautivó mi alma. Boquita dulce, mi niña loca, besar tu boca es todo lo que me provoca. Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón y que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento. Simplemente necesito que me escuches porque todas mis palabras van dedicadas para ti. Méndez. Estamos en el programa Teleguada. En el día de hoy trataremos el tema del sexismo.